Mira, hoy vamos a leer una historia muy pero muy conocida. Probablemente ya hayas escuchado hablar de esta historia. Tal vez es la primera vez que la escuches y eso está buenísimo porque va a inclinar tu corazón con una expectativa diferente. Pero ya sea la primera vez que la escuches o sea la número 1000, como en mi caso, quiero invitarte a que abras tus oídos espirituales para ver qué nuevo Dios nos quiere decir hoy. ¿Está bien? ¿Tengo tu compromiso con eso? Porque hoy vamos a hablar de no solamente mi historia favorita. Hoy vamos a hablar de mi personaje favorito en la Biblia después de Jesús, que es el rey David. Y no solamente vamos a hablar de David, vamos a hablar del enfrentamiento entre David y Goliat. ¿Ok? ¿Cuántos conocen la historia de David y Goliat? A ver, ¿cuántos no quieren escuchar otra vez la historia de David y Goliat? Mira, Max y varios están levantando la mano. Vamos a comprometernos con lo que la palabra de Dios nos quiere decir hoy, ¿está bien? Primera de Samuel, capítulo 17, versículos 41 en adelante. Vamos a leer mucha Biblia hoy, así que espero que tengas tu Biblia ahí a mano. Si no tenés tu Biblia, podés pedirle al lado que te ayude a compartir ahí la lectura. Y vamos a prestar atención a lo que dice la Biblia. Goliat, por su parte, me traen una empanada. Ah, esa. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? No, gracias, che. Goliat, por su parte, también avanzaba hacia David detrás de su escudero. Le echó una mirada a David y al darse cuenta que era apenas un muchacho trigueño y de buen mozo, con desprecio le dijo: ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses, añadió: ven acá, que les voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Menos mal que los kids ya se fueron a kids. Es una escena violenta. David le contestó: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Hoy mismo, decí conmigo, hoy mismo. Vamos con ganas. Hoy mismo. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es de Él y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. En cuanto el filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él, también éste corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente. Metiendo la mano en su bolsa, sacó una piedra y con la honda se la lanzó al filisteo, hiriéndolo en la frente. Con la piedra incrustada entre ceja y ceja, el filisteo cayó de bruces al suelo. Y así fue como David triunfó sobre el filisteo. Lo hirió de muerte con una honda y una piedra, y sin empuñar la espada. Luego corrió a donde estaba el filisteo, le quitó la espada y desenvainándola lo remató con ella y le cortó la cabeza. De vuelta, menos mal que los kids ya se fueron. Cuando los filisteos vieron que su héroe había muerto, salieron corriendo. ¿Por qué te hice repetir hoy mismo? Porque creo que hoy mismo vos vas a salir con la cabeza de tu gigante en la mano. Creo que hoy mismo le vas a cortar la cabeza al gigante que estás enfrentando. Pero antes de entrar en un poco de la aplicación que nos podemos llevar de este mensaje, de esta historia, quiero contarte un poquito de contexto acerca de esta historia. ¿Cómo llegamos a 1 de Samuel capítulo 17? ¿Cómo es que la Biblia cuenta que los filisteos estaban esperando a los israelitas en el valle, en la montaña, mejor dicho? Bueno, este conflicto entre filisteos e israelitas venía de hace tiempo.
Dice la Biblia que aproximadamente entre 250 y 300 años para el momento en el que David se enfrenta a Goliat, los filisteos e israelitas se estaban enfrentando. Eso quiere decir que al momento en el que David se enfrenta a Goliat, el conflicto llevaba generaciones. Ahora, ¿por qué es que existía el conflicto? ¿Qué pasaba que dos pueblos decidían enfrentarse? Bueno, hay tres cosas puntuales que teólogos e historiadores marcan como los principales respecto al conflicto que existía entre filisteos e israelitas. ¿Estás conmigo? Te voy a decir el primero. El primero era el dominio territorial, la conquista territorial. ¿Qué pasa? Dios le había prometido una tierra al pueblo de Israel. Esa tierra era la tierra de Canaán. Pero resulta que esa tierra que se le había prometido había sido ocupada por los filisteos 1200 años antes de Cristo. Quiere decir que cuando llegan los israelitas y van a conquistar la tierra, ya los filisteos estaban ahí. Obviamente iban a defender su territorio. Conflicto. La segunda parte del conflicto tiene que ver con el poderío económico, con la diferencia que había entre los filisteos y los israelitas. Dice la Biblia que en 1 Samuel capítulo 13, lo podés leer para que veas que el porteño no te está mintiendo, que los israelitas iban a los filisteos a que afilen sus herramientas agrícolas. ¿Por qué? Porque los filisteos en realidad eran una potencia militar que tenían en su poder toda la industria metalúrgica de ese momento. Entonces, no eran una confederación de tribus como Israel, que eran 12 tribus, sino que eran una potencia militar con poderío en la industria metalúrgica. ¿Y qué pasaba? Llegaba un israelita, le pedía que afilen la maquinaria agrícola, la herramienta agrícola, y había una transferencia de mercado pago en el medio. Había una dependencia económica. ¿Está bien? ¿Me siguen? Pero el tercer punto del cual hablan los historiadores y los teólogos, y que me parece un dato no menor, y es el punto del cual vamos a hablar y vamos a desarrollar en esta mañana en el tiempo que nos queda, es el conflicto espiritual. Había una diferencia muy grande entre las creencias del pueblo filisteo y las creencias del pueblo de Israel. El pueblo de Israel adoraba a Yahweh, ¿ok? Al Dios de los ejércitos, a nuestro Dios, aquel que envió a Jesús a morir por vos y por mí, aquel que durante toda la eternidad va a reinar. Sin embargo, los filisteos adoraban diferentes dioses paganos, pero había uno en particular que estaba vinculado con todo lo que tiene que ver con guerras, que era el dios Dagón. Entonces, cada vez que se enfrentaban en una batalla, los filisteos y los israelitas, no solamente estaba en juego cuántas bajas iba a haber del ejército contrario, no solamente estaba en juego si el rey iba a seguir viviendo o no, estaba en juego la creencia de quién era el Dios que estaba gobernando la tierra. Eso es lo que ocurre cuando vos te enfrentás a un gigante. Pensá cuál es el gigante que estás enfrentando en el 2026 en tu vida. Pensalo, ¿eh? No te quedes escuchando al porteño nada más. Probablemente, como Israel, vos y yo nos estemos enfrentando a gigantes. Constantemente salimos de acá, está hermoso venir acá, escuchar a Abby cantar, a todo el equipo, a Maxi levantar nuestra fe, orar por las peticiones, creer que Dios lo va a hacer. Pero ¿qué pasa cuando salimos de acá? Y tenemos que tomarnos el colectivo a casa y arrancan los desafíos del lunes y arranca la búsqueda laboral que no llega y esa provisión económica tampoco aparece. Y el diagnóstico, en lugar de milagro, se transforma en cada vez un diagnóstico peor. Y el vínculo por el cual estamos creyendo a Dios que se va a restaurar, parece que va de mal en peor. ¿Cuál es el gigante que estamos enfrentando hoy? Hay algo que llama mucho mi atención y te quiero compartir. Dice la Biblia que Goliat salía, un gigante de 3 metros, salía día y tarde a desafiar al pueblo de Israel, al ejército de Israel.
Y yo me imagino las cosas que les decía. Solamente tenemos algunas líneas escritas. Pero si salió 40 días consecutivos, día y tarde, quiere decir que 80 veces al menos desafió al pueblo. ¿Qué le habrá dicho que infundía tanto miedo? Más allá del conflicto generacional, había algo que el gigante decía 80 veces, 80 declaraciones, que hacía que el ejército de Dios, que tantas batallas había obtenido, que habían visto milagros de Dios generación tras generación, que habían sido liberados de Egipto, que habían entrado en la tierra prometida, que Dios les había prometido un rey eterno, ellos pidieron un rey humano, se los dio y veían el respaldo de Dios. ¿Qué es lo que decía que infundía tanto miedo ese gigante? ¿Qué voces estamos escuchando en nuestra cabeza? Tal vez el gigante, Goliat, le decía al pueblo de Israel, mira, esa reconciliación matrimonial no se va a dar, olvídate. La plata esa no alcanza. No te gastes, estás solo. Perdiste demasiado tiempo, mira, estás viejo. No sos suficiente. Por eso no conseguís ni una cita. No sos suficiente. La pregunta que te quiero hacer es el título del mensaje. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? Y encima, ¿por qué te lo estás creyendo? Porque déjame decirte que si alguna de las declaraciones que hice te sentiste identificado o al menos te sirvió para relacionar las voces que vos estás escuchando, déjame decirte que eso no viene del Padre. El Padre te ama. El Padre dio lo mejor del cielo, Jesucristo, para morir por vos y por mí. Y cambió el rumbo de la eternidad, nos regaló ese regalo inmerecido de la vida eterna. Entonces todo lo que atente contra esa promesa es mentira. ¿Me seguís? ¿Me vas siguiendo? ¿Estás conmigo? Levante la mano el aburrido, a ver. Otra vez, mirá varios. ¿Viste? ¡Qué tremendo! No voy a volver más. No me van a invitar más, que diferente. Che, los quiero mucho, en serio. Gracias por tenerme. Mirá, esto va a aparecer en pantalla, creo. Muchas personas podemos estar sonriendo por fuera mientras llevamos conversaciones de derrota por dentro. Entonces venís el domingo, ponés tu mejor cara para servir a Cristo y a su pueblo, pero por dentro estás derrotado, como yo el lunes después de perder la final. Fue duro. ¿Y sabes por qué pasa esto? Porque el enemigo intenta atacar algo que vamos a desarrollar al final de este mensaje, que es la identidad que tenemos en Cristo. Entonces, nos sentimos derrotados porque no entendemos la identidad que tenemos en Cristo. Entonces, ¿qué es lo que tenía David que no se quedó con esas 80 declaraciones, esos 40 días consecutivos, ese conflicto generacional que venía de más de 250 años, y el tipo se paró enfrente de Goliat y una sola declaración alcanzó para matar al gigante? ¿De qué estaba hecho David? Mirá lo que dice Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Ya lo leímos, pero te lo quiero volver a repetir porque ese tiene que ser tu bandera cuando salgas de este lugar hoy. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. ¿Cómo estaba David tan convencido? Un pibe, un adolescente, un joven, tenía fe y sabía quién era su Dios, tenía clara su identidad.
No se trata de autoestima, motivación, viste que hoy te dicen, sí, levanta la cabeza, las energías. No se trataba de eso. Porque déjame decirte algo, la autoestima, el optimismo, la motivación que vos puedas tener, se acaba cuando salís de esta puerta. Perdón que te traiga una mala noticia de esas, perdón. Vos podés estar muy motivado, podés ser muy optimista, podés tener una autoestima como el mío, como el del porteño, pero déjame decirte que eso es efímero. David tenía fe y tenía una revelación correcta acerca de quién era Dios. Entonces vamos a hablar de 3 cosas que yo veo en David y que creo que podemos tomar como propios para salir de este lugar convencidos de quiénes somos en Cristo. ¿Estás conmigo? ¿Vamos al número 1? ¿Vamos? Número 1. David sabía que tenía el respaldo de Dios. Lo que me encanta de David es que su mayor preocupación no eran las bajas del ejército, no era si se moría o no se moría, no era si lo mataban o no lo mataban, no era si Saúl iba a quedar vivo o muerto. Su mayor preocupación, era que alguien estaba insultando al Dios de Israel. Déjame leértelo. 1 Samuel 17:26. Esto no lo leímos, así que prestale atención. David preguntó a los que estaban con él, ¿qué dicen que le darán a quien mate a ese filisteo y salva así el honor de Israel? Estaba interesado David. $1.000.000, David. Yo voy a pelear. Pero escucha esta pregunta. ¿Quién se cree este filisteo pagano? Otras versiones dicen este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente. Todos veían un gigante que durante 40 días y 40 tardes estaban haciendo declaraciones del estilo de las que te dije antes. No te alcanza, no es suficiente, olvídate, no va a haber restauración, no va a haber sanidad, no va a haber provisión, no. Pero David vio que él servía al Dios viviente, al Dios de Israel, al Dios eterno. Y vio una ofensa a ese Dios y decidió transformar esa ofensa y la capitalizó en una victoria. Me encanta que le dice incircunciso a Goliat. Y yo te imaginarás, antes de leer todo el contexto y averiguar un poquito, pensaba que lo estaba como bardeando, ¿viste? Como que le dio un insulto. Pero no es un insulto. Lo que le estaba diciendo David a Goliat era que por estar incircunciso estaba fuera del pacto con Dios. Fuera del pacto. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenía el respaldo del Dios de Israel. Podía adorar a dioses paganos, no existían. Podían adorar al dios Dagón, no existía. Incircunciso, fuera del pacto. No tenía el respaldo de Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? El gigante que estás enfrentando no tiene el respaldo de Dios. Vos y yo tenemos el respaldo de Dios. Vos y yo estamos en el pacto por lo que Jesús hizo en la cruz y lo que recordamos hace un ratito a través de lo que Maxi nos compartía en la Santa Cena. David, vos y yo tenemos el respaldo de Dios. Eso tiene que cambiar la perspectiva de cómo salimos de este lugar a nuestro lunes, a nuestro martes, a nuestro miércoles, en cómo enfrentamos nuestro viernes, en cómo enfrentamos nuestros gigantes, nuestras discusiones, nuestras relaciones, nuestros vínculos, nuestros trabajos, cómo enfrentamos nuestras deudas, cómo enfrentamos nuestra enfermedad. Nosotros tenemos el respaldo de Dios. Quiero darte un ejemplo. La enfermedad. Dice la Biblia que por su llaga fuimos sanados. Es lo que acabamos de recordar. En la cruz cargó con todo lo que nos pasa a nosotros. Ese es el respaldo del cielo hacia nosotros. Entonces, ¿qué te parece si tomamos este respaldo que vio David y que sabía que tenía, y nosotros, vos, yo, todo el mundo acá en Salta, sale convencido de que tiene el respaldo de Dios? ¿Qué te parece si lo hacemos de esa manera? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Sí? ¿Quién se está llevando algo en esta mañana?
Bien, me gusta. Como iglesia, experiencia con Dios tiene el respaldo de Dios. Quiere decir que cuando salgan a las calles y salgan a buscar a todos los jóvenes, no importa, a toda la gente, no importa la edad, van a tener el respaldo de Dios. Y yo les digo, ayer al equipo se lo decía, cierren los ojos, imagínense este lugar repleto y 1, 2, 3, 4, 5 reuniones y no sabemos qué hacer y se van a tener que ir a otro lugar y bueno, así, porque tienen el respaldo de Dios. Pero cada vez que se toca una puerta se va a abrir. ¿Por qué? Porque tienen el respaldo de Dios. ¿Qué más vemos en David? Número 2. David tenía memoria. Vemos que David no pelea desde la emoción. De vuelta, no es motivación, no es algo emocional, no es optimismo, no es autoestima. Te quiero explicar el porqué. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 32 al 37. Dice: entonces David le dijo a Saúl: nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. ¿Cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo?, respondió Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. Otra vez, la presión entre una potencia militar y una confederación y un rejunte de tribus. Es como que juegue el Barcelona contra el equipo de acá que se juntan a jugar los jueves, no sé cuándo se juntan a jugar. Se hacen 10 goles. A todos nos harían 10 goles igual. David respondió: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa, y si el animal me ataca, lo agarro de la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo suyo ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo incircunciso, este filisteo que está fuera del pacto, este filisteo que no tiene el respaldo de Dios, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor, escuchá, mirá la memoria de David. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará de la mano de ese filisteo. Anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. David pelea desde el recuerdo. David pelea sabiendo que Dios lo había liberado de las garras del oso y del león. Esto va a aparecer en pantalla. Los gigantes del presente se vencen recordando la fidelidad del pasado. Peleando con el león, David aprendió de valentía. Peleando con el león y el oso, aprendió esto de perseverar hasta que le suelten lo que a él le pertenece. Entonces, si sanidad es tu porción, hay que seguir peleando. Si provisión es tu porción, hay que seguir peleando. Si restauración es tu porción, hay que seguir peleando. Pero ¿qué es lo que tenemos que recordarle a nuestra alma en esta mañana? Pensá. David recordó al león y al oso. Vos hoy, ¿qué podés recordar? ¿Cuándo fue que fue fiel Dios con vos? ¿Cuándo? ¿Recordás cuando Dios restauró tu matrimonio? Recordalo, lo va a volver a hacer. ¿Recordás cuando Dios te sanó? Recordalo, Dios lo va a volver a hacer. ¿Recordás cuando Dios te sacó de esa crisis económica? Recordalo, Dios lo va a volver a hacer. ¿Recordás cuando todo lo que estaba roto Él lo restauró, puso pieza por pieza? Recordalo, Él lo va a volver a hacer. Tenemos que hacer memoria. ¿Qué más vemos en David? Número 3. David tenía una identidad clara. David tenía una identidad clara. Muy bien. El versículo 38 al 40 de 1 Samuel capítulo 17 es muy gracioso. Ahora lo vamos a leer. Porque
Saúl intenta vestir a David con sus herramientas, ¿viste? Con su armadura. Mirá lo que dice. Luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña. Le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. Tenés que entender algo. La representación del rey Saúl para ese momento era imponente. Era un tipo alto, tipo grandote, así como yo. A ver, se ríen. ¿Por qué se ríen? Las empanadas pasaron factura, ¿no? Entonces, le estaba poniendo esa armadura a un muchacho. Entonces David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. Me imagino el casco cayéndose, me imagino doblando sus rodillas porque era pesado. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl. No estoy entrenado para ello. De modo que se quitó todo aquello, tomó su bastón, fue al río a escoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Luego, honda en mano, se acercó al filisteo. A los gigantes no los podemos enfrentar con la armadura de otro. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios ya te dio todo lo que vos necesitas para enfrentar a tu gigante. Es el tuyo, no de nadie más. Entonces Dios ya puso en vos esas 5 piedras lisas, ese bastón, esa bolsa de pastor. Y lo único que tenés que hacer es ser fiel a los dones y talentos que Él te dio, a las herramientas que Él puso en tus manos, e ir a enfrentar al gigante vos por las tuyas con Dios, con el Dios de los ejércitos de tu lado. No intentes ir a pelear con el gigante con la armadura de otro, porque no va a funcionar. Esto va a aparecer en pantalla. Mucha gente pierde porque intenta pelear batallas ajenas. David, si iba con la armadura de Saúl, tenía una derrota asegurada. Cuando la lógica hubiera sido al revés, todos nos hubiéramos imaginado que con las 5 piedras, en realidad todos nos imaginamos eso, que con las 5 piedras y la onda era una derrota asegurada. Era como cuando Independiente juega con Racing, le gana sí o sí. ¿Hay algún hincha de Racing acá? Mirá, ninguno. ¿Cómo va a haber un hincha? ¿En serio? Mirá vos. Y de Independiente hay un montón. Mirá, vamos Independiente. Vamos, hay un montón. Ayer perdieron 3-0, oro por vos. Sí. Usted también dice. Pero hay algo que no podemos pasar por alto. No solamente se trata de la armadura. No solamente se trata de ir a pelear con lo que Dios puso en nuestras manos. Se trata de la identidad que tenemos en Cristo. Déjame leerte algo que me encantó. 1 Samuel 17, 55 al 58. Y con esto ya vamos a ir terminando. Anteriormente Saúl, al ver a David enfrentarse con el filisteo, había preguntado a Abner, comandante de su ejército: Abner, ¿quién es el padre de ese muchacho? Tan cierto como su majestad vive, le aseguro que no lo sé. Ahora déjame hacer una pausa ahí. Para el contexto de lo que estamos leyendo y para poder transmitir el mensaje de generación tras generación, los judíos utilizaban la repetición. Entonces, cuando querían asegurarse de que el mensaje llegue años y años y años después, es decir, miles de años después, para que nosotros hoy en Salta estemos leyendo esto, repetían algo que era importante de parte de Dios. ¿Seguimos? Vamos a la repetición. Averíguame quién es, le dijo el rey. Entonces, tan pronto como David regresó, después de haber matado a Goliat y con la cabeza del filisteo todavía en la mano, Abner lo llevó ante Saúl y le repite la pregunta: ¿de quién eres hijo, muchacho? ¿De quién eres hijo? Cris, ¿de quién eres hijo? Maxi, ¿de quién eres hijo? Avi,
¿De quién eres hija? ¿De quién eres hijo? Dani, ¿de quién eres hijo? De Isaí de Belén, servidor suyo, respondió David. En esta mañana, si te tenés que llevar algo, es que para poder enfrentar todas las mentiras del enemigo, todo lo que te dicen que no es real, tenés que tener clara tu identidad. Sos hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Sos hijo del Dios de Israel que envió a Jesús a morir por vos y por mí para restaurar el vínculo que había entre Dios y la humanidad roto por el pecado. Sos hijo de un padre que te ama. Sos hijo de un padre que sana, que restaura, que le importa tu problema y mi problema, tu gigante y mi gigante. Pero tenemos que tener claro. Porque si no empezamos a escuchar las 40 días consecutivos, mañana y tarde, y empezamos a creerlo. ¿Por qué? Porque no sabemos de quiénes somos hijos. ¿Qué pasaría si salimos de este lugar a vivir la vida sabiendo que somos herederos del Rey de Reyes, el Rey del Universo? No hay nadie que nos toque. Juan 1, capítulo 12. Te quiero traer a Jesús a la historia. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, el nombre de Jesús, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Solamente tenés que aceptar a Jesús como tu Señor y tu Salvador. No somos definidos por nuestro pasado, no somos definidos por lo que otros dijeron de nosotros, no somos definidos por nuestros errores, no somos definidos por nuestro salario, por nuestro cargo en la empresa, no somos definidos por nuestros fracasos, por los errores que cometemos constantemente, no somos definidos por nuestras circunstancias, somos definidos por Cristo Jesús. Somos hijos de Dios. Entonces por ahí estás escuchando durante 40 días, mañana y tarde, que vos no podés, que vos no sos suficiente, que siempre va a ser así, que tu familia no va a cambiar, que ya te perdiste la oportunidad, que tu matrimonio no va a cambiar, que tu situación económica no va a cambiar, que Dios se olvidó de vos. Pero hoy Dios te viene a recordar que envió a su único hijo a morir por vos y por mí, y que si lo aceptás, vos podés ser su hijo y lo podés llamar su padre. Tu identidad no viene de la voz que más escuchás, viene del Padre que te adoptó. Por eso, y lo último que te quiero regalar, es que Goliat puede hablar de vos, pero Goliat no tiene la autoridad para definirte. Dios te define a través de la cruz y de la resurrección de Cristo Jesús. Déjame, para cerrar, poder orar. Quiero que pienses en cada Goliat que estás enfrentando y que puedas repasar el mensaje que acabamos de escuchar de parte de Dios para salir de este lugar convencido de que tenés la victoria asegurada. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos un domingo más. Gracias porque sabemos que no fue uno más. Vos hiciste algo especial en medio nuestro. Y lo que te queremos pedir, Señor, es que nos ayudes a entender que tenemos tu respaldo. Que el problema que tenemos enfrente está fuera del pacto. Que nosotros tenemos tu respaldo. Señor, te quiero pedir que nos ayudes a hacer memoria. Que podamos recordar la cantidad de veces que vos fuiste fiel, Señor. Que podamos recordar que en otras oportunidades hemos enfrentado gigantes. Y que los gigantes que estamos enfrentando hoy nos están preparando para los gigantes del mañana. Pero que vos fuiste fiel con el león y con el oso y lo vas a seguir siendo con este Goliat que tenemos enfrente. Y también te quiero pedir, Jesús, que cada persona acá pueda entender de quién es hijo. Gracias, Padre, porque enviaste a Jesús a morir por cada uno de nosotros. Y eso cambió el rumbo del juego. Eso cambió el rumbo de nuestra eternidad. Y hoy podemos caminar confiadamente sabiendo que vos sos nuestro Padre celestial y eterno. Señor,
Sella esta palabra en nuestros corazones y te pido que en esta mañana haya salvación en tu casa en el nombre poderoso de Jesús. Amén.